Ya que vimos ayer en Shabbat, hablaba de precisamente las palabras, los dichos del Eterno, ¿cierto? Ayer la parashá fueron los 10 mandatos que salieron del Sinaí, y de ahí surge también el Shema Israel. ¿Todos conocen el Shema Israel? Lo voy a recitar en español para que lo tengamos presente. Escucha, Israel. Adonai, nuestro Elohim, Adonai, uno es. Cuando uno dice esa parte, la siguiente oración que uno hace en voz baja es Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed, ¿cierto? En español sería bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. ¿Listo? Luego de esto sigue diciendo el Shema: amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás a fondo a tus hijos y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus puertas. Amén. ¿Sí lo habían escuchado alguna vez completo? Bueno. La capacidad del hombre de hablar viene por el hecho de que el Eterno nos creó, ¿correcto? Nuestras palabras tienen el poder de moldear nuestras vidas, moldear nuestro entorno, por ende moldear nuestro universo. En hebreo hay una palabra que se dice Shemidat Halashon. ¿Cómo es? Y traduce cuidar las palabras, cuidar lo que uno habla, ¿cierto? Recuerden que el Eterno todo lo creó con su dabar, ¿cierto? En hebreo la palabra dabar es palabra o cosas. Al ser semejantes al Eterno, porque así lo tomó Él, así lo decidió Él, nosotros podemos hablar. Para crear el mundo en el que estamos, Él pronunció 10 palabras. ¿Alguien sabe cuáles son esas 10 palabras? ¿No? Decálogo. ¿El decálogo? No. Pero bueno, hoy vamos a aprenderlas. La primera es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La segunda sería que haya luz. La tercera sería que haya expansión en medio de las aguas. La cuarta, dijo Elohim, que se reúnan las aguas y aparezca lo seco. La siguiente es: Dios dijo, Elohim dijo, produzca la tierra vegetación. ¿Sí? Bueno.
Bueno, El marcador lo guardo, ¿saben? La sexta. Dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos. La séptima. Dijo Elohim, que produzcan las aguas seres vivientes. La octava. Dijo Elohim, que la tierra produzca seres vivientes. La novena. Dijo Elohim, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y la décima, dijo Elohim, he aquí les he dado toda hierba que produce semilla que les sirva de alimento. Todo esto lo podemos encontrar en el primer capítulo de Génesis, Bereshit, ¿correcto? Nosotros no podemos considerar que estos dichos fueron dichos en un principio, ¿cierto? Porque resulta que esas palabras aún resuenan, aún retumban, aún la tierra sigue produciendo, ¿cierto? No podemos decir que son unas palabras que se dijeron antes, sino que son unas palabras que aún son vigentes. Cada una de estas palabras que se pronunció es vital y fundamental porque cada una como que lleva su función, tiene, como por decirlo así, tiene un alma propia. No podríamos decir que es algo místico el tema de escuchar esas palabras, porque si nosotros estamos mirando las palabras que se dijeron, las estamos mirando desde el punto de vista de nosotros hacia lo espiritual, ¿cierto? Pero si nos sentáramos, por decirlo así, en el trono del Eterno y miráramos los pronunciamientos que Él hizo, el sentido de la realidad sería otra. Lo que el Eterno no es, lo que Benjamín nos ha enseñado, que estamos en el mundo al revés, ¿cierto? Les voy a explicar otra, es que me enredo harto con esto. Está el Eterno, Elohim, ¿cierto? Luego sigue su creación. Y luego sigue lo que nosotros conocemos como lo físico, lo visible. El Eterno representa todo lo superior. La creación, como salió de dónde, la creación de dónde salió. Sí, correcto. Antes de uno pronunciar una palabra, ¿dónde está? Está en el pensamiento, ¿cierto? Entonces podemos decir que la creación, el Eterno la tenía en su mente, por ende, ello es lo que tipifica sus pensamientos, ¿cierto? El mundo de las ideas. Y ya lo que se materializa, lo que nosotros vemos, sería la realidad física, ¿sí? La realidad inferior. Si vemos que acá está el Eterno, acá está el reino de sus pensamientos y acá está la parte física, podemos decir que el pensamiento ya es algo que sale de él, por ende quiere decir que se empieza a alejar, ¿sí? Sale. Y la parte física ya es la parte que se materializa el pensamiento, por ende sigue siendo una parte más alejada del Eterno. El ser alejado no quiere decir que sea malo,
pero tiene un propósito, ¿cierto? Cuando Yohanan Naví vino, ¿qué fue lo que enseñó? Yohanan Naví es Juan el Bautista. ¿Qué enseñó? Arrepiéntanse, ¿cierto? Y la palabra de arrepiéntanse, en hebreo, ¿cuál es? Teshuvah. Y Teshuvah podríamos darle otro significado o cómo lo han entendido. Es retornar, ¿cierto? Entonces, si el Eterno manda una palabra, sale, es para que regrese, ¿correcto? Davar significa palabras o cosas, o sea que todas las cosas que nosotros vemos, tenemos, realizamos, hacemos, todo lo que el hombre ha inventado, ¿sí?, es una cosa, por ende viene a ser un davar, una palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque si nosotros somos su reflejo, somos su imagen y poseemos esa capacidad de hablar y lo materializamos, es palabra del Eterno, ¿cierto? Ahora les voy a comentar algo acerca de qué es lo que une lo espiritual con lo físico. Cuando el Eterno toma del polvo de la tierra, toma la parte física, ¿cierto? Ya la parte que se hizo visible, real, y forma una vasija en la cual deposita su esencia, ¿cierto? Entonces deposita lo espiritual. Y a eso que formó y depositó, ¿cómo lo llamó? Hombre, pero la traducción o como dice la palabra, dice un alma viviente, correcto. Pues esa alma viviente, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, entonces, ¿por qué cuando el Eterno le da la orden al agua y a la tierra que cree, que produzca seres vivientes? ¿Cuál sería la diferencia entre ese ser viviente y yo? Que no tiene la unidad está en el soplo que el Eterno dio, es decir, él dio de sí, no le dio la orden a la tierra que produjera, no realizó simplemente y fue, sino que lo formó y le puso una parte de él, no algo creado, sino algo dado. Bien. Podríamos decir que los ángeles no tienen voluntad de hacer su santa voluntad, ¿cierto? Y que los animales no pueden hablar. Entonces, hay dos polaridades en las cuales nosotros, aunque tenemos un nefesh, que es un alma primaria, que la podemos manifestar en los instintos y lo que ya sabemos, y también podemos tomar la decisión, tenemos la capacidad de tomar decisiones, no el libre albedrío, ya que el libre albedrío es otro concepto muy errado, y tomo el ejemplo que trajeron aquí por la mañana, que es: yo no tomé la decisión de mi mamá, mi papá, nacer en Colombia, nacer alto, pelo negro, blanco. Esa decisión no la tomé yo, ¿cierto? Entonces, por eso el tal libre albedrío no aplica para nosotros. Que seamos unos seres con la capacidad de tomar decisiones es otra cosa. ¿Amén? Entonces, esa diferencia de ser viviente o de alma viviente, el hombre
La diferencia es que puede hablar, puede pronunciar palabras, ¿sí? Por ende puede crear, ¿cierto? Hay ejemplos como que si yo le hablo bien a una persona, la reacción de esa persona, ¿cuál va a ser? Bien. Pero si yo llego a gritarle o a hablarle mal a esa persona, ¿cómo reacciona esa palabra, esa persona? Mal, ¿cierto? Sí, claro, depende del proceso que uno también tenga. La palabra del Eterno hizo que tanto el reino espiritual y el reino físico tuvieran un equilibrio. Entonces las palabras generan equilibrio. Recuerdan que nosotros, como hijos del Eterno, la creación está esperando que nosotros nos manifestemos, ¿cierto? ¿Para qué? Para la libertad de la creación. La libertad. Y esa libertad conlleva a tener un equilibrio, porque está desordenada. En estos 6 días que el Eterno se tomó para crear, lo equilibró de la siguiente manera. No sé si alguna vez lo habían visto, pero lo primero que él crea es cielo y tierra, ¿cierto? Reino espiritual y reino terrenal. Lo primero que hace es el cielo, que equivale al reino celestial, y luego la tierra, que es el reino terrenal, cuando dijo que descúbrase lo seco. Luego él dijo, hayan lumbreras en la expansión del cielo. Las lumbreras tipifican o simbolizan el reino celestial, ¿cierto? ¿No lo sabían? Porque dice que así como las estrellas tienen su propio nombre, nosotros tenemos nuestro propio nombre. ¿Sí? Para equilibrar eso, el Eterno le da la orden a las aguas que produzcan seres vivientes, ¿cierto? Que pululen. Y ese reino es el reino terrenal, porque lo podemos ver, lo tenemos aquí tangible, nosotros lo podemos tener acá. Pero cuando crea al hombre, si hubiera dado una orden solamente a lo celestial, hay un comentario que dice que tal vez uno de los dos reinos se hubiera molestado, porque le dedicó más tiempo a uno de los reinos, ¿cierto? Entonces cuando crea al hombre, lo crea en equilibrio, tomando tanto de lo físico como de lo espiritual, y lo pone en uno solo, para darle el equilibrio a toda la creación. La voz, ¿dónde se produce? ¿En qué parte se produce la voz? ¿Eso en dónde está ubicado? En el cuello. Si está ubicado en el cuello, quiere decir, de nuevo, un equilibrio entre la cabeza y el cuerpo, ¿cierto? Hoy en día conocemos que la gloriosa cabeza de un cuerpo, ¿quién es? Yoshua HaMashiach, ¿cierto? Y nosotros somos su cuerpo, ¿cierto? Lo que ese cuerpo habla, dice, piensa, pues debe ser conforme a lo que es un hijo del Eterno. Habla las mismas palabras de su Padre. Lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo, ¿cierto?
Bueno, ya vimos cómo el Eterno y su creación tienen una relación con la palabra, ¿cierto? La unidad entre la creación y el Eterno es el Dabá, la palabra. También vimos que la unión entre lo físico y lo espiritual hecho en el hombre es la palabra, ¿correcto? Ahora vamos a ver cómo se relacionan los tres niveles básicos del alma, del ser, con el tema de la palabra. ¿Cuáles son los tres niveles del alma? Los tres primeros. Nefesh, Ruach y Neshama. Nefesh, Ruach y Neshama. ¿Alguien sabe qué traduce Nefesh, Ruach y Neshama? Alma, espíritu y cuerpo. Nefesh, ¿qué nos ha enseñado el More? ¿Qué es? Distinto. Es la parte más baja del alma, ¿sí? Del ser, porque es que si digo alma, de pronto nos confundimos. Del ser, ¿cierto? Bueno, que no usé el tablero. Pero recuerdan que tenía aquí Elohim. O espere, yo ya lo escribo. Bien. Esos tres, lo que es el Nefesh, el Ruach, tienen una equivalencia con respecto de este entorno, ¿sí? Yo encontré que eran acción, habla y pensamiento, ¿sí? ¿Cuál creen de esos tres que sea el pensamiento? Neshama. Bien. ¿Cuál sería la acción? Nefesh. Por ende, el habla es el Ruach. Del Nefesh les voy a comentar cosas que encontré. Es la parte más baja o más alejada del ser. No quiere decir que sea malo, sino que es lo que más se acerca a la parte física, a la realidad física, ¿sí? Tiene que ver mucho con los procesos fisiológicos, o respirar, ir al baño, comer, los deseos. Digo el More. Los instintos que llaman, ¿sí? Por eso un animal es muy comparado a esto, ¿cierto? Porque un animal se basa en el Nefesh, se basa en sus instintos. Tiene hambre, busca comer. Tiene necesidades, va y la suple, ¿cierto? Dicen que el Nefesh es muy simbólico al tema de la sangre, ¿sí? Al ser tan simbólico de la sangre, se vuelve un nivel subconsciente. ¿Subconsciente qué quiere decir?
¿Qué es subconsciente? Debajo del consciente. Sí, sub es abajo del consciente. Podríamos decir que lo hice involuntariamente. Pero lo hizo voluntariamente. No se hace voluntariamente. Respirar no lo hago Se hace por reflejo aprendido. Por instinto. por instinto, ¿cierto? Uno no está pensando en estar respirando a cada rato. Uno no está pensando en que mi sangre circule, ¿cierto? Son instintos, ya se manejan así, subconscientes. Un mecanismo. Sí. Correcto. Al ser subconsciente, pues cuando a nosotros se nos levanta ese tema, porque es el primer nivel en el que nosotros llegamos, ¿cierto? Es necesario evolucionar. Hay gente que se queda en el Nefesh. Cuando evolucionamos al Ruach, el Nefesh es el niño chiquito, recién nacido. Y el Ruach es cuando él comienza a hablar. Se relaciona con el habla, ¿cierto? Si ubicamos al Nefesh en la sangre, el Ruach se ubica en lo que nosotros conocemos como corazón. Corazón. Cuando dijimos que se convirtió en un ser viviente, es en un ser que habla. Cuando esta palabra Ruach, ¿alguna vez la han escuchado que significa también viento? ¿Sí? Ruach, cuando uno habla, uno genera viento, ¿cierto? Viento caliente, aliento de vida. Y si es un aliento de vida, la vida comienza cuando uno empieza a hablar. ¿Sí? Y es el nivel que nosotros llamamos o que conocemos como un nivel de conciencia. Ya el ser empieza a tomar conciencia de la vida, de su ser. Luego de que pasamos por el Ruach, que tenemos conciencia, que hablamos, razonamos, pensamos, entramos a un nivel que es la Neshama, que es el nivel que se conoce como el nivel más cercano al Eterno. ¿Sí? ¿Qué otro concepto de Neshama conoce? La conexión. La conexión. Con el también. Dicen que es un 50-50. ¿Cierto? 50 de naturaleza física, 50 de naturaleza divina. Shama quiere decir permanecer. Shama, permanecer. Este es el que conocemos como el reino de los pensamientos, la Neshama, ¿cierto? Por eso dice que es cercano al Eterno. Al Neshama lo podemos ubicar en el tema de donde el Eterno comenzó a pensar en su creación, ¿cierto? Los otros dos niveles, que no los vamos a ver, se relacionan ya al evidenciar al Eterno, al Elohim. Este nivel de Neshama lo podríamos llamar, no es que se llame así, sino que lo podríamos llamar, ya que venimos hablando de que es un subconsciente, que el Ruach es un ser consciente, la Neshama sería un super consciente, por encima del consciente.
Aquí cuando comenzamos en ese nivel de superconciencia, también se levanta una batalla, ¿sí? La batalla entre el Nefesh y el Neshama, ¿cierto? El Ruach lo que hace es subir a la Neshama o descender al Ruach, ¿cierto? Al Nefesh. Cuando el Ruach se identifica con el Nefesh, pues uno se puede dar cuenta de la persona cómo habla y de su comportamiento. Siempre va a buscar lo suyo propio, ¿sí? Siempre está buscando hablar de yo, del yo. Mientras que en la Neshama lo que vamos a encontrar es que vamos a traer el reino del cielo, el Malkuch HaShamayim, vamos a traer esos pensamientos del Eterno aquí al plano físico para poder empezar a hacer el retorno y para poder corregir todo el tema del universo, lo que el Eterno busca. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Si el Ruach se identifica con el Nefesh en el yo, cuando está con el Neshama. Señor. Si está con el Nefesh, habla del yo. Sí. Pero cuando está con el Neshama. Busca el beneficio de otros, busca que el otro crezca. Sí, Caín y Abel, claro que sí. Recuerden que es un mundo dual en el que vivimos, donde el Eterno creó día y noche, ¿cierto? Creó dos grandes lumbreras como el Sol y la Luna, aunque hay más en el espacio sideral, hay satélites naturales más grandes que el Sol, ¿no? Pero el Eterno registra solamente esos. Cuando habla de que el hombre es dual, es el hombre viejo y el hombre nuevo, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta al respecto? Es bien como una acotación, Johanna. El Nun Taf Nun tiene edad, ¿cierto? Y se me hace que Nun, Resh Nun. Resh quiere decir cabeza. La Resh en el alefato trae el símbolo de cabeza. Entonces, en la cabeza están los pensamientos. El Ruach habla de las palabras, ¿cierto? Entonces es como si vida, que es Nun, más pensamiento produce vida en un nivel más alto. Es como lo que quería acotar, ¿sí? Que dentro del significado cabalístico de las letras del alefato, en Nun, Resh, Nun, querría decir como vida en su estado primario, que es el Nefesh, más pensamientos o más la cabeza puesta ya en conexión, nos puede dar un nivel de vida diferente en lo superior. ¿Sí le pusieron cuidado? ¿Se entendieron? Más o menos. O sea, el espíritu realmente son los pensamientos. Nosotros a veces desde la óptica religiosa pretendemos entender qué es el espíritu y nos vamos como a una experiencia más emocional que es el Ruach, pero realmente la experiencia espiritual está más metida en la meditación, en los pensamientos guiados por la palabra que está escrita de parte del Eterno. No sé si se entiende. ¿Ahora sí? ¿Está más claro? ¿No? Yes. Ok. Si nosotros estamos viniendo a este lugar a conocer de las raíces hebreas, ¿cierto? No es solamente a conocer la raíz hebrea de la palabra Dios o lo que nosotros conocemos como Elohim, ¿cierto? Ni mucho menos el tener la razón de que tenemos la última palabra y tenemos la mejor revelación de todos.
como hay gente que dice que tiene la última revelación del Apocalipsis, que ya salió. Hay cosas raras que salen. Si nosotros venimos mirando el tema de que Adán fue hecho de la tierra y en él fue insuflado el aliento de vida, ¿cierto? Nosotros somos descendientes de él. Al ser descendientes de él, nosotros tenemos una raíz, tenemos una esencia. Si vemos que el Eterno pronunció sus palabras, las palabras deben retornar a él. Nosotros lo que estamos haciendo acá es formando el ser y tomando la conciencia de ese ser que somos, ¿sí? Evitando caer en ¿qué? En la religiosidad, evitando caer en doctrinas, ¿sí? Porque si nos sentamos en la doctrina de que tenemos la verdad, seguramente la verdad se nos va a escapar de las manos, ¿sí? Hay que tratar de evidenciar esto, como lo hablábamos ayer en la parashá, que si ustedes han recibido el beneficio de ese conocimiento, de tener la conciencia de dónde provienen, es un beneficio que ustedes tienen. Pero ese beneficio no es solo para usted. Ese beneficio, como lo ejecutó Abraham, todo lo que recibió lo daba, sin pedir nada a cambio, ¿sí? Tanto así que puso una tienda en el desierto y todo aquel que pasaba le decía: ¿tiene sed? Tome agua. ¿Tiene hambre? Coma. ¿Tiene sueño? Duerma. Pero todo esto es gracias al Elohim verdadero, ¿sí? Nunca se dio la gloria a él. Al contrario, todos los que pasaban por ahí se iban con ese conocimiento y iban y lo esparcían por todas las naciones. ¿Correcto? No estamos diciendo: mire la silla del lado, la ve vacía, el próximo domingo no olvide traer algo. No estamos diciendo eso. Pero traiga. No venga solo. ¿Sí? El hecho de generar vida en otros, lo que hace es exaltar el nombre del Eterno. Eso hace un hijo de Elohim, ¿sí? Hijo de Elohim quiere decir hijo de la justicia. No quiere decir que la señora Justicia tuvo un hijo y es el hijo de Elohim, ¿cierto? Sino que evidencia esa justicia en todo momento. El Moré, el hecho de empezar a esparcir su palabra, la palabra del Eterno, ya ha dado frutos, ya ha llegado a varios lugares. Ahora está fortaleciendo Sogamoso, ¿sí? Próximamente va a fortalecer, creo que se abrió en Acacias, otro lugar, ¿cierto? Y no podemos depender de una sola persona, sino que nosotros mismos debemos empezar a crecer con el beneficio que Él nos ha podido dar. Amén. Entonces el llamado que yo les hago es que tomen esa conciencia de la que el Eterno les ha dado, les ha brindado, ese beneficio, y lo ejecuten, lo hagan, no por recibir algo a cambio, porque ustedes ya tienen la mejor herencia, ustedes ya tienen esa heredad ahí, ustedes son del Eterno, y más allá no hay mejor cosa.
¿cierto? No sé, hasta ahí traía mi reflexión el día de hoy. Esa es la invitación que podría hacerles el día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna acotación? ¿Algo por preguntar? Yo quiero resaltar es la parte que juega el papel del hombre, ¿no? Ahí en medio de la creación de dos cosas, el mundo espiritual, el mundo físico y el hombre en medio de eso. Yo pienso que cuando él coloca esa parte de su intelecto en el hombre, pensamiento en el hombre, la mente de él en el hombre, para que el hombre en sí está cumpliendo una misión, o sea, no vino solamente para disfrutar de la parte física, ¿sí? Sino para que jugar un papel importante y es esparcir ese pensamiento de Dios hacia la humanidad y administrar bien lo físico, para que el mundo tome estabilidad. Y por la irresponsabilidad del mismo pensamiento del hombre, ya afectado, digamos, por el contrario, ha ido exterminando ese mundo físico que Dios nos había puesto en medio de nosotros, ¿cierto? Y esa es la guerra más grande que existe en la humanidad. Esa es la guerra más grande y por eso el mundo se ha ido deteriorando hasta un estado donde estamos, que la depravación es tan inmensa, porque si donde nosotros andamos y miramos, vemos que es desastroso, ¿cierto? Incluso los mismos gobiernos que nos manejan a nosotros, ya se ha perdido esa confianza en ellos. ¿Por qué? Porque está afectada totalmente, como que el contrario ha ido ganando en medio de esto.